llega Jesucristo y confirma la profecía de Juan el Bautista, y dice: convertíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentirse, en el griego viene de la palabra metanoia. Y metanoia quiere decir pensar diferente, reconsiderar, cambiar de rumbo. Entonces, ¿qué es lo que nos estaba diciendo la profecía, verdad? La palabra de Dios sobre el arrepentimiento. Que antes de que nosotros podamos entender o ver el reino de los cielos, tenemos que reconsiderar nuestra vida. Tenemos que cambiar de rumbo. ¿Por qué? Porque la manera en la que estábamos viviendo no nos va a permitir entender al reino de los cielos. No nos va a permitir. ¿Por qué? Porque nuestra vida antes de Jesucristo es totalmente carnal, totalmente diabólica y totalmente animal. ¿Por qué? Porque esa es la inteligencia humana. Y todo estaba enfocado ¿a qué? A nuestros placeres, a nuestras ambiciones, a las costumbres, a las tradiciones, ¿verdad? A lo material. Y viene Jesucristo y nos dice: es que todo eso de nada le sirve a tu alma. Porque ¿de qué te sirve ganar todo el mundo y tener todos los placeres del mundo si vas a perder tu alma? ¿Sí? El reino de los cielos, dice, no es ni comida, ni bebida, ni todo lo que te imaginas. Es algo espiritual, es algo que va a la eternidad. Y si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, no reconsideramos nuestra actitud, ¿verdad? Nos vamos a quedar anclados aquí en la tierra. Y nunca vamos a tener satisfacción de lo que tengamos, porque siempre vamos a estar deseando más y más y más, ¿verdad? Estaba leyendo algunas biografías de gente pues muy rica, muy próspera, de mucho dinero en el mundo, ¿verdad? Principalmente, bueno, hombres y mujeres, en donde algunos de ellos, ¿verdad?, han tenido relaciones con las mujeres más hermosas, ¿verdad?, las más atractivas, y las mujeres con hombres muy guapos y todo eso, ¿verdad? Y están cayendo en el homosexualismo, porque ya tuvieron tanta belleza entre sus manos, que solo están cambiando. ¿Por qué? Porque lo que se refiere a la carne nunca nos va a satisfacer. ¿A poco no? Ahorita podemos desayunar bien rico y salimos así como mosquitos recién picados, y al rato volvemos a tener hambre. ¿Sí o no? Nuestra carne nunca se ve satisfecha. Y Jesucristo les dijo: arrepiéntanse, reconsideren su vida, cambien el rumbo de su vida. ¿Verdad? Jesucristo le empezó a predicar a los judíos. Hay que perder de vista eso. Y cuando Él les decía: arrepiéntanse, reconsideren, les estaba diciendo: olvídense de las ligaduras que la ley les había puesto encima. Porque era una bola de tradiciones religiosas que les habían implantado en el corazón, que los tenían más esclavizados, pensando, ¿sí?, en cómo poder agradar a aquel que les iba a llamar la atención en la sinagoga, que ni a Jesucristo ni al Hijo de Dios, porque no lo conocían. Entonces, cuando Jesús les dice, ¿verdad?, reconsideren su vida, les está diciendo: evalúen. ¿Les ha servido de algo su vida anterior? ¿Cómo viven actualmente? ¿Sí? Cuando no teníamos a Jesucristo, ¿cómo vivíamos? Afligidos, avergonzados, con culpa, temerosos, con un montón de cosas, ¿sí o no? Pero cuando dice: Señor, yo no quiero vivir así, ahora quiero cambiar. Y dice Jesucristo: pues
aquí está la puerta. Yo soy la puerta. Entra por mí. ¿Por qué? Porque tomaste puertas equivocadas, caminos equivocados. Reconsidera tu vida. Arrepiéntete, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que Jesucristo también les estaba diciendo? La vana manera de vivir en la que vivías antes te tenía atado al pecado, porque ya no lo hacías sabiendo que era pecado, sino ahora lo hacías como parte de tu vida. Por eso la gente creía que por hacer obras buenas se iban a ir al cielo, ¿verdad? O sea, no pensaban en las consecuencias de sus actos, sino pensaban en el precio que iban a pagar para que todo fuera borrado, ¿verdad? Y les decía, reconsidera eso, ¿verdad? ¿Cuántos años pasaste haciendo sacrificios, haciendo oblaciones, haciendo libaciones, y sigues siendo el mismo pecador de siempre? ¿De qué te ha servido, verdad? Que fueras circuncidado al 8º día, que fueras a la sinagoga, que fueras a los estudios, si seguías viviendo bajo la ley del pecado. Y se reconsidera eso. Arrepiéntete, cambia tu pensamiento, cambia tu rumbo de vida. ¿Para qué? Para que entiendas ahora de lo que te voy a hablar, el reino de los cielos. Y fíjense algo bien hermoso que yo he estado estudiando. Gracias a Dios me ha dado cierta luz, ¿verdad? Como dijo Pablo, no que todos lo sepan, pero me da gusto cuando Dios me revela algo. El reino de los cielos es el reino de la gracia de Dios. Porque todo lo hace Dios por nosotros. Todo lo hace Dios por nosotros. ¿Qué nos falta? Dice la Biblia que de su plenitud tomamos todos. Y además, gracia sobre gracia. Entonces el reino de Dios, el reino de los cielos, es el reino de la gracia de Dios viniendo a nuestra vida. Amén, amén. Es un cambio radical. ¿Por qué? Porque antes vivíamos bajo el reino de las tinieblas. El que nos sometía, el que nos apachurraba, el que siempre nos traía en aflicción, en problemas, y ahora vivimos en la libertad que nos da el Espíritu Santo. Amén. De decir, Señor, tengo este problemota, pero te lo entrego. ¿Por qué? Porque tú dijiste, Señor, eche sus cargas sobre mí. ¿Por qué? Porque qué padre no hay que le resuelva sus problemas a sus hijos. Si yo confío en Dios, Dios nunca me va a fallar. Así es. Jamás, en las cosas más imposibles. ¿Sabes por qué? Porque tenemos el Dios de lo imposible. Amén, amén. Y lo imposible empezó con nosotros, porque éramos imposibles. ¿O no? Sí. ¿O cuántos santos buenos y justos había aquí antes de Jesucristo? Ninguno, ¿verdad? Y ahora estamos viviendo en esa etapa de transformación continua y permanente cuando nos sometemos a su voluntad. Cuando nuestro corazón se abre, ¿verdad?, a Jesucristo y empezamos a conocerlo de una manera íntima, una manera cercana, ¿verdad? No una manera superficial como en las religiones o en la teología, ¿verdad? La teología es buena, pero es mejor el espíritu. Apolos era teólogo, yo le decía, es una cosa que falta, tengas al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque ¿de qué te sirve conocer todas las escrituras si no las entiendes? Los testigos de Jehová las conocen, hablan hasta como pericos, se las aprenden, ¿no? Los mormones, un montón de gente. Pero cuando dices, vamos a estudiar la palabra de Dios, hasta ahí se quedan, ¿verdad? Entonces nosotros, cuando oímos también ahí en Mateo 4:17, el reino de los cielos, y profundizamos, vemos que aquí la palabra cielos viene del griego ouranos, ¿sí? Que quiere decir, ¿verdad?, de acuerdo al contexto, morada de Dios, reino eterno.
Fíjense lo que Jesús les estaba diciendo, ¿sí? La morada de Dios está llegando. Cuando Jesucristo le dijo a los apóstoles, ¿verdad? Ustedes son morada del Padre y del Espíritu Santo. ¿Qué estaba diciendo? El reino de los cielos ha descendido sobre los que creen. Entonces ahora, ¿verdad? En lugar de ser una vasija sucia, llena de inmundicia, ahora somos morada de Dios. ¿Por qué? Porque así está escrito. Somos templo vivo del Espíritu Santo. Entonces tengo la Trinidad. Tengo al Padre, tengo al Hijo y tengo al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? El reino de Dios ha bajado sobre mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El reino de Dios ha bajado sobre mí. ¿Sí? ¿Por bueno? No. Por humilde. Por decir, Señor, reconozco todos mis pecados. Reconozco que he vivido, Señor, alejado de ti. Reconozco que he hecho todo lo que a ti te ofende, todo lo que a ti te molesta. Lo reconozco, Señor, y ahora me arrepiento. Reconsidero mi camino. Y me entrego a ti. Esa es la llave. Jesús es la puerta y el arrepentimiento, háganse cuenta que es la llave. Nos prepara a vivir ahora bajo un reino nuevo. El reino de la morada de Dios, el reino de la gracia, el reino de la eternidad. Por eso, como a veces la gente pregunta, ¿no? ¿Por qué los velorios cristianos aplauden y cantan y todo? ¿Por qué? Porque el que se murió se ha librado de la atadura que había en este mundo y ahora está en la presencia de Dios el Padre. ¿Por qué vamos a estar tristes? Porque está con el Señor. Que se pongan tristes los que saben que por su incredulidad se han condenado a estar en la eternidad separados de Dios, en el castigo eterno. Eso sí que se pongan tristes, nosotros no. Nosotros alabamos y glorificamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él tuvo esa misericordia de decir, me llevo otro de mis hijos a mi reino. Empezando, ¿por qué? Porque hubo arrepentimiento. Hubo reconsideración. Ahora, ¿cómo podemos nosotros reconsiderar nuestra vida? Es bien fácil. ¿Lo que has vivido ha sido agradable a Dios? No a ti. ¿Ha sido agradable a Dios o lo ha ofendido? ¿O lo ha olvidado? ¿Lo ha desechado? Entonces, si dices, estoy de este lado, Dios te está dando la oportunidad de reconsiderar tu vida, de tener la metanoia, el cambio de rumbo, el arrepentimiento. Vamos a Marcos 1:15. Evangelio de San Marcos 1:15. Desde el 14 y 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Aquí vamos a entrar algo muy interesante. Y el reino de Dios se ha acercado. Otra vez dice, arrepentíos y creed en él. Fíjense qué palabra dice, ¿verdad? Jesucristo, que empezó a predicar el evangelio del reino de Dios. Entonces ya entendemos, el reino de los cielos es el reino de Dios. ¿Sí? ¿Y qué empezó a predicar Jesús? Que existía un reino de Dios. Entonces, la buena nueva es, existe el reino de Dios. Amén. ¿Sí? Y lo está diciendo ¿quién? El Hijo de Dios. No lo está diciendo un apóstol, lo está diciendo el Hijo de Dios.
Y el Hijo de Dios habla lo que su Padre le dice que hable. Amén. ¿Sí? Entonces fíjense qué revelación recibimos nosotros y todos los que leen la Biblia, ¿sí? Que Jesucristo les empieza a predicarnos, a decirnos, a hablarnos, a enseñarnos sobre el reino de su Padre. Amén. Entonces eso me da la seguridad de que el reino de Dios existe. Aleluya. ¿Sí o no? Sí. Amén. Cosa que ninguna otra religión se enseña. ¿Por qué? Porque hay un solo reino. Y no hay reinas, hay un solo rey. ¿Verdad? Porque ya ven que en cada país hay reinas del cielo, ¿verdad? Y la Biblia dice, nomás hay un solo trono. ¿Verdad? No hay dos, no hay tres. Como luego ponen en unas pinturas, ¿no? El trono del Padre, el trono del Hijo y el trono del Espíritu Santo. No, es un solo trono. Y dice la palabra que el Hijo está sentado a la diestra del Padre en el trono. Amén. ¿Por qué? Porque Dios, el Padre, no da otros tronos más que el de Él mismo. Entonces eso es lo que Jesús empieza a predicar. Pero luego viene en el verso 15, dice, el tiempo se ha cumplido. Y aquí la palabra tiempo viene del griego kairos, ¿sí? Y en el contexto griego quiere decir periodo establecido por Dios. Y aquí lo importante quiere decir que había un periodo ya predefinido por Dios para que el reino de Dios bajara a la tierra. No es que se le haya ocurrido, pues voy a mandar a mi hijo, ¿no? Ya desde el Génesis ya estaba planeado cuánto iba a ser el tiempo para que bajara el reino de Dios a la tierra. Ya estaba definido, ¿sí? Ya era un propósito, ya estaba planeado. Y dijo, ya se ha cumplido. Ya es el tiempo que el Padre definió para que la gente conociera de su reino. ¿Sí? Muchas veces hemos oído hablar, ¿verdad?, que de las definiciones del tiempo, que del kairos y del cronos. Y dices, bueno, pero vamos a entender el kairos. ¿Cuál es el tiempo de Dios? ¿Sí? El tiempo de Dios es el que está establecido en sus planes. No es el que se le ocurre. Quiere decir que Dios dijo, de aquí a acá va a pasar todo esto. Pero aquí voy a empezar a cambiar las cosas. Ese es el kairos de Dios. ¿Sí? Cuando tú y yo conocemos a Dios por primera vez, a Jesucristo, es porque el kairos de Dios obró en nuestra vida. Amén. Amén, amén. No es una casualidad que alguien que llegó y te habló del Evangelio, no es una casualidad que sentiste inquietud por conocer el cristianismo, no es una casualidad que alguien te dio una Biblia o un folleto. No, era el kairos de Dios para tu vida. Amén. Todo está perfectamente planeado y definido en los tiempos. No es porque diga Dios, pues ahorita les voy a mandar eso. No, Dios tiene sus planes bien definidos, bien establecidos, ¿verdad? Amén. Vamos a Hechos 3, verso 10. Perdón, no es Hechos 3. Es Lucas 3, verso 3. Lucas 3, verso 3. Amén, amén. Dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán,
predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. En el Antiguo Testamento, ¿dónde se habla del bautismo? ¿En ningún lado? No. En ningún lado del Antiguo Testamento se habla del bautismo. ¿Sí? Lo que había era la consagración de los primogénitos. Lo que había, ¿verdad?, era la circuncisión, pero nunca había el bautismo, ¿verdad? ¿Por qué lo predicó Juan? ¿De dónde lo sacó? Por el Padre. ¿De dónde sacó Juan eso, verdad? Y decía, tiene el hombre que morir y renacer, ¿sí?, para que en su muerte queden todos sus pecados, el lavamiento de los pecados, y nacer como una criatura diferente. Y él no tenía otra simbología más a la mano que sumergirlos en agua. No iba a enterrar a la gente como el gran Paulín y luego los iba a sacar, ¿verdad? O como en algunas iglesias y doctrinas raras que los meten en un ataúd. ¿No saben eso? Ah, pues sí hay. ¿Sí? Algunas doctrinas dicen que para que tú nazcas de nuevo tienes que morir y te meten en un ataúd por 1 hora. Entonces Juan dijo, no, algo tiene que hacerse, tengo que demostrar que el hombre tiene que morir y nacer. Y Dios le revela el agua. ¿Por qué? Porque ya hubo uno antes con Moisés, ya hubo uno antes con Noé. ¿Sí? Dice, donde todo el pueblo pasó por el medio de las aguas y pasó de una vida vieja a una vida nueva. Y eso se lo revela el Espíritu Santo a Juan. ¿Por qué? Porque fue uno de los primeros que recibió el Espíritu Santo en el vientre de su madre. Amén. Y se lo revela. Y se tienen que ser pasados por agua. ¿Para qué? Para que sus pecados sean borrados. Y aquí también está muy interesante, porque la palabra perdón que se usa aquí en este versículo viene del griego aphesis, que quiere decir ser libertado. Fíjense qué tremendo, ¿sí? A veces uno lee la Biblia así de corridito y pues lo interpreta como uno sabe las palabras, ¿no? Pero cuando te vas a los escritos, a los manuscritos originales, entendemos más la profundidad de la palabra. Entonces Juan decía, necesitas ser bautizado para que seas liberado, soltado de todas tus culpas. Tienes que pasar por ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque también había una palabra que decía, la unción que hace desbarata, ¿sí?, los yugos. ¿Sí? Entonces cuando Juan dice, tienen que entrar para el perdón, quiere decir, tienen que ser libres de su pasado, libres de sus pecados, ¿verdad? Que también quiere decir que hay pago por esos pecados. A ver, pastor, ¿pero qué no fue Jesucristo el que pagó por nuestros pecados? Sí. Pero también en el libro de Romanos dice que la paga del pecado es la muerte. Y cuando estamos siendo bautizados estamos pagando simbólicamente de nuestra muerte física. Pero el perdón espiritual viene en la cruz. Entonces todo eso era una profecía de lo que iba a suceder. Todo era una profecía, ¿sí? Por eso Jesucristo decía, si algún profeta ha sido grande, pues está mi primo, ¿no? Eran primos, Juan el Bautista. Dice, el espíritu de Elías estaba en él. El espíritu de Elías ya estaba en él. Entonces Juan predicaba, profetizaba, ¿verdad?, lo que Jesucristo iba a hacer. Es algo bien interesante, bien interesante, ¿no?
Porque ¿de dónde sabía Juan todo esto si se ve que era en el desierto? Ni a la sinagoga sabía uno. Pero tenía el Espíritu Santo, que era el que le estaba revelando muchas cosas del reino de los cielos, de la justicia de Dios, de la gracia de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, también la palabra convertíos quiere decir regresar al original. ¿Sí? Regresar al original. Hacer un cambio dramático de un estado a otro. ¿Sí? ¿Cuál era nuestro estado original bíblicamente? Al que tenía Adán en el paraíso. Dice, tienen que regresar a la inocencia, a la limpieza de corazón. Por eso tenemos que convertirnos, ¿sí? Transformarnos. Aquí no estaba hablando de ser seguidores de Cristo, porque a veces se malinterpreta eso. Hay que convertirse al cristianismo, no, tienes que convertirte, ¿sí? Al origen, a cómo Dios quiere que seamos, como éramos antes, ¿sí? Es dejar atrás todo lo que nos había contaminado y regresar a haber sido hechura, imagen y semejanza de Dios. Tenemos que regresar a ese origen, ¿verdad? Y también que es muy importante, ¿cómo podemos nosotros entender un nuevo nacimiento? ¿Sí? La Biblia nos dice, ¿verdad?, que antes traíamos los genes, ¿verdad?, los cromosomas de nuestros padres en la carne, en el cuerpo. En lo espiritual, pues ahora traemos el ADN de Dios, ¿sí o no? Amén. Espiritualmente, ¿no? Dios no se vayan a hacer exámenes de sangre para ver cuál es el ADN de Dios, ¿no? Sino espiritualmente ahora somos hechos por Dios, ¿sí? Hechos por Dios. Hay un estudio muy interesante, si quieren después buscarlo ustedes en el internet, que se llama el ADN de Jesucristo. Decían que si se hubieran puesto a investigar en ese tiempo, ¿verdad?, o hubiera una muestra de su sangre o algo, en lo que pudieran hacerle un ADN, ¿verdad?, científicamente nada más hubieran encontrado ADN de María, no iban a encontrar ADN del Padre. ¿Por qué? Porque el ADN de Dios es tan puro que la ciencia no lo puede detectar. Así, no lo puede detectar. ¿Por qué? Porque es una creación espiritual. En el libro de Génesis, ¿verdad?, la palabra Génesis viene del hebreo Bereshit, y quiere decir origen. Y origen quiere decir creado de la nada. ¿Sí? Entonces Jesús fue creado de la nada y puesto en el vientre de María. ¿Sí? Entonces cuando nosotros somos ya hijos de Dios, tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. Amén. Es decir, ya nuestra carne, también simbólicamente, ya murió, ya quedó desechada, ¿verdad? Ahora somos nuevas criaturas. Todas las cosas viejas han quedado atrás, mas ahora todas son hechas nuevas. Esa es una conversión. Somos nuevos, somos nuevas criaturas. ¿Y qué quiere decir nuevo? Nuestros pensamientos deben de ser nuevos, nuestras emociones deben de ser nuevas, nuestros sentimientos, nuestras reacciones, nuestras costumbres tienen que ser nuevas. ¿Por qué? Porque todo lo de atrás no nos sirvió, ya ha sido desechado por Dios. Tenemos que ser cambiados y transformados, ¿verdad? ¿A qué edad? A la edad en que Jesucristo te llame. Digo, no que te vayas al cielo, sino que te llame para que te acerques a Él, ¿verdad? Pueden ser niños, jóvenes, adultos, ancianos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el kairos de Dios en la vida de cada uno. Sí, el momento de nuestra
transformación, de nuestra conversión, un cambio verdadero, ¿sí? Porque no perdamos de vista que si no tenemos ese cambio, no vamos a entender el reino de los cielos. Vamos a hablar palabra seca. No vamos a entender sus leyes, su gracia, no vamos a entender nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro espíritu no ha sido preparado, ¿sí?, en ese arrepentimiento de limpiarnos todo lo que nos ha estado estorbando en nuestro intelecto, en nuestra mentalidad, para entender las cosas espirituales. Por eso mucha gente lee la Biblia y no la entiende, porque la quiere interpretar en su intelecto. Y Dios mismo, ¿qué nos dijo en el Antiguo Testamento? Ni mis caminos son tus caminos, ni mis pensamientos son tus pensamientos, y nunca vas a entender. Así, ¿verdad? La gente puede hacer lo que quiera y entrar en meditación y meterse de ermitaño y darse de chicotazos en la espalda. No vas a tener el entendimiento del reino de Dios. ¿Por qué? Porque está mucho más alto que nuestra experiencia. Está mucho más allá de nuestro entendimiento. Dios te dice simplemente acepta que existe. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Ya. Y estamos analizando, ¿verdad? El otro día estaba oyendo también un estudio sobre los 3 cielos, ¿no? El primer cielo, el segundo cielo, el tercer cielo. Y digo, ¿a dónde viene eso? No, es que Pablo dijo que el hombre aquel que subió al tercer cielo, y el segundo cielo es donde están las estrellas, y el primer cielo es donde están las nubes. ¿Dónde dice eso? Digo, con todo respeto al que estaba dando, yo no encontré nada en la Biblia. Pero ¿qué pasa cuando el hombre empieza a querer interpretar lo que no está en la Biblia? Empieza a crear unas doctrinas y filosofías bien raras, ¿verdad? Pero una de las leyes de la hermenéutica es que la Biblia se interpreta por sí misma. No tienes que inventarle nada, ¿sí? No andes decretando ni atando, ¿sí? Habla lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? O está tu voluntad o está la soberanía de Dios. Están tus propósitos o los propósitos de Dios. ¿Qué es lo que estás enseñando? ¿Lo que oíste que alguien dijo? Bueno, si ya lo investigaste, o porque lo dijo Sanchencho de las garnachas ya lo tomas. No, sé como los de Berea. A ver, pastor, déjeme ir anotando todo lo que está usted diciendo y lo voy a checar con la Biblia, para que no me engañe. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros estamos realmente en una conversión, nuestra mente debe de cambiar y entender cuál es nuestra posición frente a Dios. ¿Cuál es nuestra posición frente a Dios? Fíjense, ¿de qué tamaño será Dios que dice la Biblia que todo el universo le cabe en sus manos? ¿De qué tamaño se lo imagina? Gigante. Ahora párate, mujer. Ni polvo cósmico, ¿verdad? Ah, pero queremos entender la palabra de Dios. Queremos encontrarle los errores, ¿verdad? Es que Dios quiso decir esto. Mira, si no lo puso, no lo quiso decir. No le pongas palabras que Él no puso en su boca ni en su corazón. Entonces, el convertirnos también nos lleva a un plano de humildad. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque te das cuenta ahora quién es el Rey de Reyes, quién eres tú. Así es. Y tenemos que ser humildes para entender cuál es nuestra posición ante Él. No le azotes 3 veces la mano al 1, 2, 3, ahorita haz el milagro. O haz milagros de 9 a 10 de la noche. O haz sanidades, haz liberaciones. No, espérame, Dios lo va a hacer cuando Él le plazca. No está a tu servicio. Nosotros debemos estar al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque siervos suyos somos. ¿Cuándo Dios nos nombró líderes? ¿Alguien puede decir? ¿Cuándo lo conocieron? Nunca.
Jesucristo mismo dijo, yo soy siervo, ¿sí o no? Pues él podría haber sido el general, ¿no? Ah, no, pero ahora nosotros queremos ser líderes. Y Jesucristo dice, no, yo vengo a servir. Y así como le hago yo, tienen que ser ustedes. Y el que quiera ser mayor que el otro, Sirva a los que demás. sirva. Pero nuestra mentalidad, ¿sí? Siempre queremos tener un lugar de reconocimiento. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? ¿Que nuestra mente ha cambiado? No. Seguimos pensando, ¿verdad? En posiciones, en reconocimientos, en jerarquías. Quiere decir que no has sido convertido completamente. Sigues atorado en las cosas del mundo, ¿verdad? En Lucas 17, versos 32 y 33, pone un ejemplo Jesucristo de aquella gente que siempre está viendo a su vida pasada. Dice, acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. ¿Qué estaba diciendo Jesucristo? Hay gente que se dice convertida, pero no deja de ver Atrás. para atrás. No deja de vivir todavía para atrás. Y sigue cargando sus mismas culpas, sus mismas vergüenzas, sus mismos temores, sus mismas ambiciones, sus mismos pensamientos. Sigue cargando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no ha querido soltar lo que ha vivido atrás. Y está como la mujer de Lot volteando, ¿verdad? Pero va a pasar un momento que por estar volteando para acá, no vas a ver que el reino de Dios ya llegó. Y te vas a quedar ahí como piedra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenías puestos los ojos en las cosas del pasado y no viene. Entonces, la conversión del hombre también implica una decisión y valor de dejar atrás tu pasado. Pues es que así hablo. No tener nacido de nuevo. Estás hablando como el muerto. Es que así reacciono. No has sido convertido. Es que pues así es mi carácter. Pues no has nacido de nuevo. ¿Dónde está tu conversión? ¿Dónde está tu nueva criatura? Si estás viviendo todavía con lo demás y tú hasta lo defiendes. Ahí lo traes guardado en las bolsas, ¿no? Un día vacilando, hay un hermano pastor, estaba platicando que no sé por qué por aquí se le metió un taxista por enfrente, ¿verdad? Y casi se lo lleva y dice, ay hermano, estuve así de mentarle la mano, pero no se la me acordé. ¿Será convertido? Si tu intención es la misma aunque no lo hayas dicho, ¿o no? Porque del tesoro que tienes en el corazón, hablemos. Entonces, fíjate cómo Dios nos prueba, ¿sí? Y nos hace ver cuando en realidad no hemos cambiado. Nos pone pruebas, ¿verdad? Y dice, ay Señor, perdóname. Pues Él te ha querido perdonar, pero tú sigues en las mismas, tienes 30 y tantos años en el cristianismo y sigues hablando igual, sigues robando igual, sigues deseando igual. ¿Qué te ha servido? Necesitas morir de nuevo, verdaderamente, ¿verdad? ¿Cuánta gente ha sido bautizada, ha sido, no aceptó los ritos de las denominaciones y se van al infierno? ¿Por qué? Porque su corazón no ha cambiado. Han cambiado de un rito a otro, nada más. Quienes que van a los bautizos y ahí están peleando con los hijos, con los vecinos, que aquel agarró más carne que yo, que la...
y se acaban de bautizar. ¿Por qué? Porque no lo hicieron con plena conciencia de lo que es el bautismo, sino lo hicieron como un acto estudiado, como aquellas iglesias que para bautizarte te dan un seminario de 3 meses, no sé para qué. Es una decisión personal, ya. Para todo quieren ahora estudios y discipulados, y la gente no cambia, está llenas de letra y letra y letra y letra. Y vamos a evangelizar, pero vamos a tomar primero el discipulado de evangelizar. Vamos al bautizo, pero vamos a darle sus discipulados de bautizo. Vamos al ayuno, pero vamos a estudiar qué es el ayuno. Y se la pasan estudiando y nunca haciendo nada. Y su mente atorada, creyendo que la palabra que te van a enseñar te va a cambiar. La única palabra que te cambia está Amén. ahí. ¿Sí o no? Amén. Y se andan peleando que si el bautizo salva, que si no salva, que si es de grandes, que si es de chicos, que si el velo, que si la tortilla. Mira, si no viene la Biblia, no te metas en eso. Estudia quién es el Señor Jesucristo y cuál es el propósito para ti. Lo demás te estás haciendo fariseo. Estás cambiando mandamientos de hombres por tradiciones y costumbres que mucha gente no entiende, nomás repite como loros. Leyendo unos manuales que se están viendo en una librería, híjole. No, pues ya para qué quiero la Biblia. Es que el hermano reverendo, quién sabe qué, era una revelación de Dios, y entonces dice, caray. Pues hay que buscarlo, porque si Dios le está revelando a él y la iglesia se queda sin nada, pues la revelación no es para la iglesia, no es para un solo monito para que venda su libro. Dices, no, ¿verdad? O tantos profetas y profetizas que vienen y siempre nos dicen lo mismo y nunca pasa nada. Este es el año del avivamiento en Irapuato. Irapuato para Cristo. Me voy huyendo desde que llegué a Irapuato. Ya estamos al espíritu de drogadicción y hay más drogadictos. No se les desataca. Y el Señor me mostró, espérame, nosotros que somos la iglesia aquí, Dios no nos pela. ¿Por qué aquí sí y a nosotros no? Y la gente lo cree. ¿Por qué? Porque su mente no ha cambiado y está confiando en el hombre, no en Dios. Así es. Pero es que es el gran evangelista internacional, pues será lo que sea. Pero Dios le habla a sus hijos directamente. Porque toda la palabra, ¿sí? La palabra de quién? De Dios. Es para enseñar, para redarguir, para instruir. No la palabra del hombre, es la palabra de Dios. Pero nuestra mente humana siempre estamos pensando en quién es el mayor, quién es mejor. ¿Cuál es ahorita el evangelista más bueno para traerlo? ¿O cuál es el cantante que transforma corazones para traerlo, no? ¿O cuál es la profeta que ahorita anda dando profecías y todas se han cumplido, no? Y aquí siempre les falla. ¿Quién sabe por qué, verdad? Y dices, no, busca primero a Dios. Así es. Busca su palabra. Convierte tu pensamiento, ¿sí? Convierte tus ideas, tu entendimiento a un libro en blanco. Así, en blanco. Y deja que sea Dios el que escriba en él. El que escriba en él. En Juan 3:3 en la historia de Jesús y Nicodemo, pues ya se la han leído. A ver, pásenme a explicarme. Fíjense, hay algo muy importante. Dice en el capítulo 3, verso 3: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede, ¿qué?
Ver el reino de Dios. Ver el reino. Bien. Y aquí la palabra ver viene del griego oida, que quiere decir percibir, reconocer, entender y tener plenitud de conocimiento. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a uno de los principales de la sinagoga? Si tú quieres entender y comprender el reino de Dios, tienes que morir. Tienes que nacer de nuevo. No le dice si quieres estar en el reino de Dios, o si quieres ir, le dice no. Tú, como sacerdote del Sanedrín, para que entiendas el reino de Dios, necesitas nacer de nuevo. ¿Qué le estaba diciendo? Quítate toda tu religiosidad que traes y deja que sea Dios el que te revele el evangelio del reino de Dios. Amén. ¡Qué tremendo!, ¿sí o no? Y ese verbo ver nos hace entender, ¿verdad?, cuál era el propósito de Dios con Jesucristo al hablar con Nicodemo, que era uno de los meros en la sinagoga, ¿no? No le dice, si quieres irte al reino de Dios, dice, no, si quieres entender la plenitud del reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Tienes que limpiarte todas tus tradiciones y costumbres que la religión te ha implantado, para que entiendas ahora sí el evangelio del reino. ¿Y qué es el evangelio del reino? La noticia que mandó el Padre por medio de Jesucristo. Amén, amén. Por eso se llama evangelio. ¿Sí? Entonces fíjense cómo dentro de las vamos a decir, de las leyes o de las partes del evangelio del reino de Dios, viene la salvación, viene el perdón, viene la gracia, viene un montón de cosas, ¿sí? Pero si no tenemos nosotros una mentalidad nueva y humilde, nunca la vamos a tener. Y vamos a andar resbalándonos por todos lados. Es que yo entiendo esto, no, pero es que yo entiendo esta cosa. No, es que ninguno de los dos lo entiende. ¿Por qué? Porque siguen queriendo establecer su entendimiento en base a su experiencia y no en base a la revelación que Dios está dando. Por eso se crean tantas divisiones en la iglesia, porque inventamos cosas que no vienen en la Biblia. Les damos importancia más a las cosas superficiales que a la profundidad de la palabra, ¿sí o no? No, ni se acerquen a aquella iglesia porque las mujeres no llevan velo y se pintan. Están condenadas. Como si el velo y el jabón te llevaran al cielo, ¿no? No, allá no, porque pues tocan con batería y la computadora, y eso no viene en la Biblia. No, pues no había. Dice, todo lo que haga ruido, alabe al Señor, ¿sí o no? Maracas, palos, botes, cubetas, chiflidos, lo que quieras, alaba a Dios. O porque a ti no te gusta, ya. ¿Sí? Imagínense, por ejemplo, los países centro y sudamericanos que alaban a Dios con sus ritmos, pues ya todos van al infierno, porque ay, qué irreverentes son, ay, Dios santo. O los africanos, que algunos todavía van a semidesnudos a las iglesias, qué irreverentes, se los va a llevar al infierno completo. A lo mejor son más altos que nosotros. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces fíjense cómo Jesús le decía a Nicodemo, ¿quieres entender el reino de Dios? Límpiate, tienes que nacer de nuevo, tienes que arrancar todas las hojas del cuaderno de tu vida y dejar que Dios empiece a escribir en cada una de ellas. Es bien interesante lo del nuevo nacimiento y el arrepentimiento, ¿sí o no? Amén. Cuando tengo un nuevo nacimiento, ¿sabes qué? Ya no necesitas arrepentimiento, porque ya se borró todo.
¿Cómo te vas a arrepentir de algo que ya Dios dejó atrás? Y todavía hay cristianos que se andan arrepintiendo, dando golpes de pecho. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué sirvió el sacrificio de Jesús en la cruz? Pues hay que crucificarlo cada media hora, ¿no? Acá seguimos diciendo, somos imperfectos, somos pecadores, somos injustos, somos... Pues entonces de nada sirvió la sangre de Cristo. Dice la palabra en el libro de Hebreos que fue una sola vez y para siempre, ¿no? Y con esa fuimos redimidos, fuimos perdonados, fuimos lavados, y todas andamos arrepintiéndonos, ¿verdad?, de cosas que dices, mira, lo que estás haciendo Dios ya lo perdonó. Sabe que estás en el proceso del malandrín nuevo, te está quitando poco a poco, ¿verdad?, eso que a ti te ha costado trabajo dejar por ti mismo. Porque cuántas cosas tenemos que no hemos podido dejar por nosotros mismos. Un chorro, ¿sí o no? Un montón. Pero dice Dios, no te preocupes, yo estoy contigo. Amén. Lo que es imposible para el hombre Posible para mí. es posible Amén. para Dios. Y aquí lo que a mí me impacta es como Nicodemo, ¿verdad?, era un sabio de la escritura, ¿sí o no? Era maestro, era de los meros de la sinagoga. Y Jesús lo pone, pero tranquilito, le dice, ¿quieres entender el reino de Dios? ¿Quieres saber? ¿Quieres percibirlo? Tienes que nacer de nuevo. Porque lo que traes te estorba. Y el que tienes a un lado, lo que traes te estorba. Tienes que quitártelo, ¿sí o no? Tienes que quitártelo. Ese es el verdadero arrepentimiento. ¿Cómo podemos nosotros percibir, reconocer, entender y saber la plenitud del conocimiento del reino de Dios? Dejando que sea Dios mismo el que te lo revele. Dios mismo el que te lo revele. ¿Cómo te lo va a revelar? ¿Por una visión? ¿Por una profeta o un profeta? No. En tu comunión personal con Dios por medio de su palabra. Entendiendo su palabra. ¿Sí? ¿Saben que actualmente hay una estrategia de Satanás para que el hombre entre en confusión por medio de la Biblia? Está creando versiones bíblicas donde les está cambiando palabras, verbos y versículos, y la gente las está comprando. Nada más vean, Dios habla hoy, nueva versión internacional, palabra de Dios para todos, y compárenla con la Reina Valera. Van a decir, caray, aquí dice otra cosa, pues este versículo no viene, o esto viene acá, pero acá no viene. ¿Por qué? Porque es toda una estrategia. Estar tergiversando la palabra de Dios. ¿Cómo luchó Satanás con Jesús en el desierto? Con la palabra de Dios, ¿sí o no? Pero uno manipuló la palabra y el otro la habló en verdad, en entendimiento. ¿Cómo se crean las falsas doctrinas? Con versículos de la Biblia completos. Una vez en una conferencia que vino uno de tantos ungidos, ¿verdad?, dijo, Dios nos ha dado el poder sobre todas las cosas. Dice, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. Y dice, porque Dios nos ha dado potestad. Hasta ahí déjenle. Dice, ahí dice, potestad es poder, es autoridad y Dios nos lo dio. Y nos quedamos dispositivos. Y la otra mitad la arrancamos, la borramos. ¿Qué, no? Y empezó a hablar